Está como inestable esto. Bueno, vamos a compartir la pizarra que les había dicho. Bueno, tenemos ahí en el chat el acceso a la pizarra y por acá también la voy a compartir. Bueno, en el día de hoy, en esta primera clase de la semana, vamos a trabajar un complemento a lo que hemos venido resolviendo, que sería número de moles, masa molecular, porcentaje, la estructura de la tabla periódica, y vamos a usar parte de la información que nos suministra la tabla periódica, como las masas atómicas, para poder comprobar, entre otras formas, cómo hacer para hallar las fórmulas moleculares o mínimas en un compuesto. Es decir, cómo sé que esta fórmula, por ejemplo, que hayamos trabajado, HNO3 en realidad existe, o cómo saber que la fórmula del agua en realidad es esa, ¿verdad? Entonces, yo aquí les resumía 5 pasos que vamos a utilizar para calcular lo que vamos a llamar de ahora en adelante, discúlpenme, eso delgadito ahí no pinta bien. Lo que de ahora en adelante vamos a llamar fórmulas mínimas. Es decir, la manera de representar un compuesto. Eso es una fórmula. H2O, NaCl, la de la glucosa, en fin, ¿verdad? Fórmula mínima. Es muy probable que a esa fórmula mínima la encontremos con otros términos, pero son sinónimos. Es más, podemos encontrarla como fórmula empírica, que significa experimental, o incluso la podemos encontrar también como fórmula bruta o neta, dirán algunos también. ¿Cómo sabemos que es una fórmula mínima? La expresión me indica que es insimplificable, lo más pequeño en número o subíndice que podamos encontrar. Entonces hay un procedimiento, una serie de pasos que hay que hacer teniendo en cuenta unos ejercicios que aquí les propongo, unos ejercicios que vamos a resolver ahorita. Por ejemplo, me dice el ejercicio o los procedimientos para calcular la fórmula mínima empírica o bruta, cualquiera de las 3 expresiones vale. Hay que hacer, primero, el ejercicio o la situación me debe suministrar el número de moles. Si no lo hace, pues lo podemos calcular utilizando esta expresión que me da en el paso número 2. Si no me dan el número de moles, lo hallamos dividiendo la masa inicial entre la masa molecular. Un segundito que hay alguien que solicita aquí ingresar. ¿Verdad? Masa inicial entre masa molecular. Eso ahorita lo vamos a ir resolviendo con ejercicios. Si no me dan los números de moles, es probable que me den los porcentajes. Porcentaje de cada sustancia es lo más frecuente. Sabiendo nosotros que la sumatoria de esos porcentajes tiene que darme aproximadamente el 100%. Es decir, que si me hablan de porcentaje, es como si me estuviesen hablando también de gramos, me dicen aquí, cantidad grámica. Si no me dan nada de esto, ni porcentaje, ni cantidad grámica, sino que me dan el número de moles, lo podemos demostrar haciendo el paso número 2, masa inicial entre masa molecular. Luego de que eso se establezca con suficiente claridad, pasamos al punto 3 o al paso número 3 para poder hallar esa fórmula mínima. Seleccionar el número de moles más pequeño de los hallados
el paso anterior, y dividir todos los datos por este valor, el número más pequeño. Ahorita vamos a decir por qué tiene que ser el más pequeño. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de dividir es hallar los números enteros. Y esos números enteros son los subíndices. Ejemplo, cuando nosotros nos decían en estos ejercicios HNO3, aquí los subíndices sería el 1, que no se escribe al ladito de la H, el 1, que no se escribe al ladito de la N, y el 3, como es diferente de 1, se escribe. Entonces, este 3 se multiplica por lo que tenía el oxígeno como masa para hallar la masa molecular. Acá nos recuerdan, estos números, el 1 y el 3, se pueden encontrar haciendo este paso a paso que estamos describiendo aquí. Dado caso no podamos encontrar esos 3 números enteros, o 4 o 2, lo que me diga el ejercicio, procedemos a multiplicar, me dicen aquí, paso 4, multiplicar esos números hallados, que probablemente sean decimales, por pares, empezando primero por el primer par que nosotros conocemos. ¿Cuál es el primer número par que nosotros conocemos? Aquí me dicen, inicie con el 2. Si no me dan todos los números pares, entonces multiplico nuevamente por 4. Si no me dan, multiplico por 6 y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hallar números enteros, ¿cierto? Si ya los encontramos, en el último paso es asignar cada número entero hallado como subíndice en cada sustancia. De esa manera, nosotros encontraríamos la fórmula mínima, bruta o neta de un compuesto. Si no me piden la mínima, sino la molecular, aquí te doy el paso a paso para hallar la molecular. Probablemente tengamos que hallar esto primero, luego usemos esto después y de último hagamos esto. O al revés, también puede ser. También puede ser, dependiendo de lo que me dé el ejercicio. Hacemos esto y de último proponemos esto, ¿verdad? Fórmula mínima, si no me la dan, la calculo haciendo este paso a paso. Si ya la hemos calculado, me debe dar el ejercicio una masa de la fórmula molecular. Mírelo aquí. Masa de la fórmula molecular. Y empiezo a relacionarlo con la masa de la fórmula mínima que habíamos encontrado para poder calcular el número que me multiplica a la fórmula mínima para poder hallar la molecular. Entonces, la molecular es la ampliada, la que se puede simplificar en la mayoría de los casos. La mínima no. Bueno, dejemos de hablar tanta chacharita y de leer el paso a paso y usémoslo. Bueno, les propongo un primer ejercicio. Se me olvidó escribir aquí. Bueno, vamos a escribir aquí número 1 en rojito. Primer ejercicio. En ese primer ejercicio me dicen, quedó ese número feo ahí, me dicen, el benceno, nombre raro, hasta ahora lo escucho, no importa. Aquí te doy algunas descripciones de esas características. El benceno es el primer hidrocarburo aromático. Como estamos en el énfasis de castellano, el término hidrocarburo me sugiere solo 2 elementos químicos, carbono e hidrógeno. O sea que en este ejercicio voy a encontrar solo 2 números que me acompañen. Un número al carbono y otro número al hidrógeno. Eso es lo que me dice el término hidrocarburo. Usado para fabricar ciertos tipos de caucho, lubricantes, pinturas, también se le pueden llamar tinturas, detergentes, medicamentos y plaguicidas. Tienen usos buenos como medicamentos, pero también usos malos como plaguicidas, que generalmente me contamina el ambiente. Luego te digo, los volcanes
Y los incendios forestales, como los que pasó hace poquito el mundo, muchas y muchas hectáreas de bosques con incendios incontrolables por el verano y por las altas temperaturas, son fuentes naturales de benceno. También es un componente natural del petróleo, por eso es un aromático fuerte. El olor a petróleo es penetrante, ¿cierto? La gasolina, ni que digamos, pero mire, en el humo del cigarrillo también está presente el benceno. Y el cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias químicas. Una de esas 4.000 sustancias químicas es el benceno. Puede ocasionarnos daños a nivel del sistema respiratorio, genera cáncer, en fin, ¿verdad? Hasta ahí no me están pidiendo nada, me están dando información, me están dando texto referente. Bueno, ¿dónde viene la pregunta? Determinen la fórmula mínima y molecular. Ah, ok, entonces me están diciendo, use este paso a paso y luego use este paso a paso. Vas a encontrarme dos cosas, la mínima y la molecular. Para este compuesto cuya composición centesimal, aquí vienen los datos. Vamos a subrayar esto con verde. Cuya composición centesimal es de 92.307% de carbono y el resto de oxígeno. Profe, usted nos había dicho que eran dos elementos. Sí, son dos elementos, pero solo me dan uno. ¿Cómo hallo el otro? Mire, el otro me dice, el resto, reste de algo conocido para encontrar cuánto hay de hidrógeno. Los datos. Se logró determinar que la masa molecular de su expresión molecular es 78 gramos mol. Entonces, este dato de 78 gramos mol lo debemos usar para hallar la fórmula molecular. ¿Ese dato cuál es? Este, de último, ¿sí ves? Masa de la fórmula molecular. 78 según el ejercicio. Profe, ¿y cómo sabemos lo otro? Primero hallemos la fórmula mínima, no la hemos hallado. Bueno, necesito dos cosas. Primero, calculadora. Segundo, tabla periódica. Pero antes de esas dos, su atención, porque esto es demostrativo. Es el uso de las últimas temáticas que estamos viendo. Entonces, ¿qué necesito? Primero, recordarles que el porcentaje de carbono me lo da el ejercicio, que es 92.307. Esos datos no son inventados ni los puedo cambiar. 92.307. Mira lo que te están diciendo aquí. Pero lo que no sé es cuánto hay, perdón, de hidrógeno. No sé cuánto hay. Ah, pero profe, nosotros habíamos visto que la sumatoria de los porcentajes, mira, nos daba el 100%. La sumatoria de los porcentajes nos daba el 100%. Y decíamos cuál elemento era el abundante, cuál era el escaso, en fin. Bueno, eso lo vamos a seguir utilizando ahora. Eso no lo dimos por darlo y ya, no, eso lo vamos a necesitar para todo esto que estamos trabajando. Bueno, entonces como si esa sumatoria me da el 100% y a mí me dan un solo dato, viene al 100%, yo le resto, para hallar el porcentaje de hidrógeno, le resto lo que me dan de carbono, es decir, 92.307. Y eso me daría el porcentaje de hidrógeno, que no me lo da el ejercicio. Voy a usar la calculadora acá y usted también debe ir utilizando su calculadora en la casa. De pronto yo me equivoque y usted me corrige, profe, mire, ahí no da 4, da tal.
Bueno, entonces yo resto 100 menos 92.307. Y eso me da, vamos, como aquí me dan tres cifras, 307, yo voy a coger tres cifras decimales acá. Me da 7.693. ¿Sí da eso? 7.693% es lo que me da de hidrógeno, ¿cierto? Es lo que me da de hidrógeno. Si usted suma porcentaje de hidrógeno con porcentaje de carbono, te da el 100%. Entonces ahora sí podemos establecer el número de moles para carbono y el número de moles para hidrógeno, que van a ser los numeritos, esos enteros que me están pidiendo. Entonces yo propongo, cambiémosle aquí el color, propongo número de moles para el carbono y propongo número de moles para hidrógeno. ¿Cuánto hay de carbono según el ejercicio? 92.307 gramos. Los porcentajes también los podemos referenciar como gramos. Y en la tabla periódica voy a buscar, porque estamos utilizando esta fórmula, mire, número de moles, cambiar aquí el color. Número de moles es igual a masa inicial que te da el ejercicio entre la masa molecular. La masa molecular sale de la información que nos suministra la tabla periódica. ¿Cuál es la masa atómica del carbono según la tabla? Según la tabla, jovencitos, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Hola, ¿hay alguien ahí? No. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? ¿O sería que se me fue la...? No, nada, aquí estamos todos. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? Entonces yo busco aquí en la tabla periódica, lo que pasa es que al ampliar se pierde la calidad de la imagen, pero aquí aparece un 12,00 algo, o sea que cada carbono vale 12. Y enseguida aquí cada hidrógeno vale 1, porque es 1,0010 algo. Vamos a trabajar con 1. Esa información la necesito, porque divido lo que me da el ejercicio, no lo estamos inventando, 92.307%, que es lo mismo que decir 92.307 gramos, partido o dividido entre 12, que es la masa atómica del carbono, 12 gramos mol. Es la unidad en la que se trabaja la masa molecular. Quedó muy puntico esto aquí. Y para el hidrógeno, ahorita miramos cuánto nos da eso. Y para el hidrógeno es lo que acabamos de calcular, 7.693 gramos. Gramos entre su masa molecular que aparece en la tabla periódica. 1. ¿Un qué? Gramo mol. Dicen los matemáticos que unidades que sean iguales, gramos, gramos, pero que hagan operaciones contrarias, se pueden cancelar. Entonces, gramos que multiplica y gramos que divide, los cancelamos. Como gramos que multiplica y gramos que divide, los cancelamos. Esto sé que me da 7.693. ¿Qué moles? Es la unidad que no se canceló. Y aquí 92.307 entre 12 me da 7,692.
rectifique en casa. Moles. Ya hemos calculado, a partir de los datos iniciales, hemos calculado el número de moles. Se me olvidó el procedimiento. Me regreso. ¿Hicimos esto? Sí. ¿Hicimos el 2? Sí. Para aplicar el paso 3 me dice seleccionar el número de moles más pequeño de los hallados, encontramos esos dos números, y dividimos todos los datos por este valor para hallar los números enteros que serán los subíndices de los elementos en cuestión. Bueno, listo. Encontramos los números de moles, matemáticamente selecciono y el menor es 7,692. Entonces divido los dos datos entre el mismo número. Un momentico aquí para que quepa esto. Mol. Selecciono el menor, me dice el procedimiento, partido, 7,692 moles. Y acá, precisamente lo mismo. 7,692 moles. Antes de seguir, observamos que mol que multiplica y mol que divide, cancelamos. Mol que multiplica y mol que divide, cancelamos. Entonces, los números que vamos a encontrar no tienen unidades de expresión. Los subíndices no tienen unidades de expresión. ¿Cuánto me da el número para el carbono en casa? ¿Y cuánto me da el número para el hidrógeno? ¿Cuánto nos da? Ese número allá en casa, ¿cuánto nos da? Por ejemplo, Ronaldo, colabóreme allí, que se me acaba de descargar el celular y la calculadora, puff, se me perdió. ¿Cuánto le da ese valor allá, Ronaldo? Hola. Andrea. Dígame. ¿Cuánto da esa definición, esa división, Andreita? Colabórame. Un momento. $7,692 entre 7,692. Pues nos va a dar la módica suma de 1 y 7,693 entre 7,692 también nos va a dar la módica suma de 1. Ambos números son enteros, entonces no hay necesidad, profe, de utilizar el paso 4. En el paso 4 me decían, dado caso, fíjate que es condicional, dado caso de no encontrar números enteros, entonces no me interesa lo que vaya a hacer porque me dieron los enteros. Ajá, ¿y qué? Me salto al paso 5. Asigne cada número entero hallado como subíndice de cada sustancia respetando el orden inicial. ¿De quién me hablaron al principio? De carbono. Y el último, ¿quién es? El hidrógeno. Ok. Entonces, cuando yo halle esos números enteros, voy a decir fórmula mínima. Vamos a abreviar aquí porque el espacio ya se nos agotó. Fórmula mínima es igual a, el primer símbolo es carbono y el segundo símbolo es, o el segundo elemento es, perdón, hidrógeno. Como ambos son 1, el 1 no se escribe. Entonces yo dejo indicada la fórmula mínima. Ya encontramos la fórmula mínima.
¿Me la pedían? Claro que te la pedían. Te dijeron, determine fórmula mínima. Listo, ya la tenemos. Y molecular. Ah, bueno. Para hallar la molecular, entonces, me decían acá que yo podía usar en orden o en desorden, dependiendo de los datos, porque los datos que te da el ejercicio. Lo primero que tengo que mirar es lo siguiente. ¿Cuál me sirve? No me sirve la masa de la fórmula mínima porque no la conocemos. Ah, pero sí conozco la fórmula mínima. Entonces, como conozco la fórmula mínima, que es CH, hallo la masa molecular, pero de la fórmula mínima. Y lo relaciono con la masa de la fórmula molecular que me da el ejercicio. Y es 78. Ah, ¿y cómo hallamos esa fórmula? ¿Cómo hallamos la masa de la fórmula mínima? De la misma manera como hallamos la masa de las fórmulas moleculares. O como hallamos las masas moleculares. Cada carbono, ¿cuánto vale? Mire, 12. Cada hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. Entonces, yo voy a decir 1, que es el subíndice del carbono, por lo que tiene el carbono, que es 12. Más, como está unido o enlazado con el hidrógeno, el subíndice del hidrógeno que acabamos de hallar es 1. Mírelo aquí. Por lo que vale la H. ¿Cuánto vale la H? 1. 1 por 12, pues 12. Y 1 por 1, pues 1. Más 12, igual ¿cuánto? ¿Cuánto es 12 más 1? 13. 13. Muy bien, señorita. Entonces aquí tenemos que responder es 13 ¿qué? Como es masa molecular, la masa se expresa en unidades de gramos mol. Ah, entonces ahora sí tengo la masa de la fórmula mínima, profe. Masa de la fórmula mínima, 13 gramos mol. ¿Y cuál es la masa de la fórmula molecular? Mire lo que te dicen al final. Se logró determinar que la masa molecular de su expresión molecular, te están diciendo, la masa molecular de la fórmula molecular es 78 gramos mol. Ah, ahora sí uso esto. Masa de la fórmula mínima por N. Esa N es un número que me va a multiplicar a la mínima para que me dé la molecular. Pero para poder hallar ese número, como n está multiplicado por la masa de la fórmula mínima, mira cómo lo despejo. Masa de la fórmula molecular entre la masa de la fórmula mínima. Entonces no puedo establecer un orden específico, depende de lo que me dé el ejercicio. Vamos a mirar cómo utilizamos esas tres cosas aquí. ¿Qué conozco? Abro paréntesis y digo 13 gramos mol. Es la masa de la fórmula mínima. Mínima porque uno no tiene mitad exacta. Por un número que lo voy a hallar, tiene que ser igual a la masa de la fórmula molecular, que es 78. ¿78 qué? Gramos mol. Con las unidades, para que te des cuenta que el número al final no tiene unidades. Entonces, como 13 gramos mol multiplica a n, yo quiero saber cuánto vale n. Los matemáticos me decían, entonces n, al despejar n de esa expresión, será igual 78 gramos mol dividido entre 13, porque está multiplicando, pasa a dividir. ¿Estaba multiplicando a quién? A n, entre 13 gramos mol. Gramos mol que multiplica y gramos mol que divide, los cancelamos.
ese número no tiene unidades. Y dividimos 78 entre 13. ¿Cuánto nos da eso en casa? ¿Ok? ¿Cuánto nos da? Nos da 6, sí, señorita. 6. Ese era el número que andábamos buscando. Bueno, ya lo hallamos. Y ahora me regreso. No tengo por qué aprenderme eso de memoria, para eso está el paso a paso. Ya despejamos n y encontramos el n. Esa n me multiplica la fórmula mínima, que fue lo primero que habíamos dicho. Me multiplica la fórmula mínima para darme la molecular. Multiplico el 6, entonces, fórmula mínima, ¿cuánto nos había dado? CH. Esa era la mínima. Y por eso nos daba 13 gramos mol. Por 6. ¿Cómo hago? Matemáticamente usted sabe que ese 6 por fuera de un paréntesis te afecta solo a lo que está en el paréntesis. Entonces me sale una fórmula nueva. Y esa fórmula nueva es C y H. Pero 6 por 1, profe, me da 6. Y 6 por 1 me da 6. O sea que esta fórmula final, C6H6, es la fórmula molecular del benceno. A la molecular también se le llama real, mientras que a la mínima se le llama bruta o empírica. La fórmula molecular es esta, C6H6. Hay 3 maneras para comprobar si esa fórmula es correcta. Primero, verifiquemos si es verdad que hay una sustancia que se llama benceno y que esta es la fórmula molecular. Entonces yo busco en el que sabe de todo. Y digo, fórmula molecular, del benceno. Me dieron por la estructural. Okay. Vamos a buscar. Ah, porque estoy pidiendo gráficas, claro, señor. Imágenes, no imágenes. No es imágenes. Fórmula molecular, fórmula. Me quedó una K. Fórmula molecular del benceno. Mírela. Mírela. Benceno, fórmula. C6H6. O sea que tenemos razón en pensar, según los datos que me da el ejercicio, tenemos razón en pensar que esta es la fórmula molecular. Y mira una cosa, me dicen aquí. El benceno tiene la fórmula molecular, en forma de anillo. Anillo significa que es cerrado. Y como tiene 6 carbonos, tiene una forma hexagonal. Bueno, eso lo explicaremos en grado 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Asumimos que en cada vértice va un carbono, C6. Es un hidrocarburo aromático, se presenta como líquido incoloro de olor dulce que se volatiliza rápidamente en el aire. Se lo utiliza como disolvente, al igual que muchos de sus derivados, y como fuente para la obtención de otros compuestos. Breve. Tenemos razón. Primera forma de comprobar. Segunda forma, me voy a los datos. Yo compruebo que la masa de la fórmula molecular en realidad valga 78. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando el subíndice por lo que vale cada carbono, que es 12. Si usted multiplica, hacerlo aquí en blanco para comprobar, sí, porque ya viene otro ejercicio. Si usted multiplica 6 por lo que vale el carbono, que es 12, y de dónde saco ese 12, me lo da la tabla periódica. Más
6, que es el subíndice del hidrógeno, por lo que vale el hidrógeno, que es 1, pues te va a dar 78, porque 6 por 12 es 72. Más 6, 78. Segunda manera. Comprobamos que la masa molecular en realidad es 78. Ahora mire algo. Como la molecular es la ampliada de la mínima, si usted simplifica la molecular sacando sexta parte, sexta de 6, 1, sexta de 6, 1. Entonces, al simplificar la molecular, llegamos a la mínima. Porque recuerde que esto es la fórmula mínima. ¿Sí ven? La CH es la fórmula mínima. Segunda manera. Tercera manera. Tercera manera. Para comprobar que el ejercicio está bien, demostremos, o cuarta manera creo, que estos porcentajes 92,307 o estos gramos 7,693 no son inventados. Y como ya nosotros vimos por acá, voy a ir un poquitín atrás, por acá, demostramos cómo hallar los porcentajes si tengo la fórmula molecular. Mire, eso lo hicimos. Eso lo hicimos. Podemos comprobar el 92,307. ¿Cómo lo haríamos? ¿O cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Un segundito, para demostrar este 92,307. Como sabemos que la masa molecular es 78 y como sé la fórmula molecular, ¿cierto? La fórmula molecular, mírela, C6H6. Entonces, usted va a dividir en casa 72, que es lo que aporta el carbono, mírelo. 6 por 12, 72. Lo va a dividir entre la masa molecular, 78. Y esa división la multiplica por el 100%. Para comprobar si los 900,307% de carbono son reales o no. Compruebe eso allá en casa, a ver, para finalizar. 72 entre 78 por 100. Vamos a irnos acá para solicitarle a Natalia Mercado. Nati, ¿me colaboras? Natalia, ¿me colaboras? Keiner, ¿me colaboras? Repítame la operación, profe. No la entendí. Sí, señor. Sí, señor. Colabórame. 72 entre 78. Esta que estamos comprobando aquí. 72 entre 78 por 100. Me da 92.30769231. Ok, Kenner. Gracias, muy amable. O sea que si es cierto, no es inventado este número. 92,307. Si esto se cumple, obviamente que los 7,693% de hidrógeno son complementarios. Son complementarios, ¿verdad? Entonces, de esta manera,
hemos comprobado que es verdad que la fórmula del benceno es molecular S6H6, que la mínima es CH, usando lo que hemos venido calculando, número de moles, porcentaje, resto, compruebo, para poder hallar la mínima y la molecular, ¿cierto? Ya no nos alcanza el tiempo para hacer el ejercicio número 2, ni mucho menos el ejercicio número 3. Entonces, eso lo dejamos para el día viernes. Vamos a dejar por hoy hasta allí y nos vemos el día viernes. Les agradezco mucho a Natalie, Andrea, Ronaldo, Keiner, Emily, Doris y Keiner, Llamas y Velázquez, que permanecieron conectados allí. Les agradezco mucho. Se cuidan, por favor. Y nos vemos entonces el día viernes para continuar con esos 2 últimos ejercicios y avanzamos en temática. Chaito. Igualmente, profe. Nos vemos. Ok, chao. Chao, profe. Chaito. Chao.